Esto comienza hace 160 años en un taller de tintes, donde fabricaban tintes para teñir ropa, en el río Uber, en Alemania. En Alemania. ¿Cómo se dice en río un Uber? taller de tinte. Río Uber. Río Uber. En alemán. Rijber. ¿Así? En alemán. Con la en manito alemán. así. No, eso es otra cosa. No. Yo pensé que era más... Rien, Uber. Claro, yo lo decía más ese. así. No, pero... decirlo como Escuchen, ven. Entonces, Alemania, aproximadamente en 1863, plena época de la Revolución Industrial Alemana, en una ciudad llamada Bermelshüt, ¿sí? Un vendedor de todo lo que había y encontraba en la vida para vender, una persona que se dedicaba a vender cualquier cosa que Un tuviera en la mano, comerciante de lo que fuera. neto, llamado Friedrich Bayer. Mujer. Fredrik Bayer. Friedrich Bayer. Si es Bayer es bueno. Y me cagó el final del último capítulo. Gracias, amigo. Bien, Lo juro. pero porque estamos conectados. Ándate, Mike. Bueno. Ándate. Y un tintorero, es una persona que se dedicaba a fabricar tintes para hacer para justamente Descolorar teñir, así los- sí, teñir la ropa, que se llamaba Johann Friedrich Westcomb. Un maestro de que manipulaba químicos para hacer tinturas. O sea, un químico que fabricaba cosas para hacer Claro. tinturas. Empiezan a trabajar juntos para hacer tintura para teñir ropa, ¿sí? Y empiezan a trabajar sin ningún tipo de... En aquella época no existía, en plena época de Revolución Industrial, no existía el cuidado de la salud, ni de los Claro. operarios, ni de nada por el estilo, y usaban cosas como el veneno, como arsénico, ¿sí? para teñir ropa, y usaban metales pesados para la fabricación de los tintes. Y todo eso iba para el río Rin, hermoso. ¿El arsénico? Sí, el arsénico Ay, no. y los tintes. Y los operarios que trabajaban en eso, trabajaban Claro. sin ningún tipo de seguro ni sin ningún tipo de protección. Como ahora. Entonces construían, claro, dirían un montón de... El agua, ¿no tiene un de porcentaje de Un arsénico porcentaje. acá? Tiene como Sí, 7 hay. kilos. Sí, Sí, pero no, ay. no la cantidad que sería, imagínate, Exacto, no la la- tiraban por tonelada, Claro. por miles, cientos de litros. No contaminada. Mi pava tiene sarro por ese arsénico. Bien. Sí. Sí. A Mucho principios del siglo XIX, para ir avanzando, un 19. poquito más adelante, el alquitrán de Cuya, usado para fabricar el color azul y el color rojo, Mirá. o sea, todo, Mirá. todo esto que voy a contar es importante para el principio de la historia que les quiero comentar, descubrieron que tenía efectos en la gente, que por ejemplo provocaba el cesamiento del dolor de cabeza y el dolor de huesos, y es como que les permitía descansar mejor. Entonces, mira. esos tintes Mira. tenían como una cuestión Los relajaba. buena, claro. Y este Somnolientos. hombre Bayer ve el negocio, o sea, a él lo que le interesaba era vender, invierten todo lo que habían ganado en esta cuestión de los tintes, hacen una nueva fábrica, contratan un montón de ingenieros químicos y le dicen, por favor, hagan experimentos y dennos para vender todo lo que se pueda patentar. Bien. Estamos hablando de un momento donde no había ningún tipo de control médico, ni de salud, ni de nada, no existía la FDA, ni el control de medicamentos antes de salir. Te parece, si vos podías embotellar algo o hacer una pastilla y lo podías vender, era válido. Mirá A qué la venta. bueno. No había ¿Cómo no problema. nacer en esa Entonces, época? el gran problema de todo esto es que no había Mataba absolutamente cualquiera nada, ahí. o lo que No, ningún pasara. control previo claro. ni etapas de Claro. estudio, investigación para Claro, decir esto sale a la, En- Exactamente. Testeado a la en venta. animales. Claro. No, Por ejemplo, una de las Por etapas. ejemplo. Bien, entonces, Que ahora entre no se los hace cientos más. de químicos que contratan, de las personas que Sí. contratan una persona llamada Felix Hostman, que hoy debería haber sido tan célebre Me suena. sí, es tristemente célebre, pero hoy debería ser considerado como el inventor de la penicilina o la insulina o las grandes sí. cuestiones médicas del mundo, pero este hombre es recordado por algo bastante triste y mal que ya les voy a comentar. Ah, bien. Este señor, este químico, le necesitaba o quería, digamos, lograr una cura para un problema que tenía su padre. Su padre sufría de deficiencia renal aguda y de artrosis, y no había nada en ese momento que lo Alivianara del dolor. y pudiera, esas cosas. claro, que lo Claro. pudiera curar, digamos. La enfermedad del padre era reumatismo paralizante.
Mira. En esa época, el reumatismo paralizante se curaba con ácido salcílico. Este ácido, si bien curaba el reumatismo, le hacía un agujero de este tamaño en el estómago del pobre tipo, o sea, lo destruía del hígado. Destruía por otro lado, claro. Entonces, el tipo estaba en la obligación de ver si se bancaba el ácido en el estómago o si se le curaban los dolores del reumatismo. O sea, ninguna de las dos opciones era como buena. Ahora, ¿qué pasa? El 10 de agosto de 1897, este hombre hace prueba primero en sí mismo un componente químico que hace y obtiene un milagro. Bien. Reduce el ácido salcílico con un tinte que sacaban de la corteza de un sauce. Mira. ¿Sí? Y natural. Este químico tenía este ácido tenía la capacidad de curar el reumatismo, sacar el dolor y no tenía el problema de que afectara el estómago de la persona. Claro. Bien. Esta sustancia se convierte en una pastilla y Bayer lo convierte en la consabida y conocida aspirina. Mira. Este hombre es quien inventa la aspirina. Aunque la aspirina ahora es re mala. Bueno, pero en aquel momento era el milagro de la humanidad. Sí, viste que antes se la daba a los niños, todo. Claro. Toma una aspirina. Sí, Bueno, el nombre aspirina viene el A por el acetilo y espir por el nombre científico de la planta de la cual sacaban, o sea, del sauce, de la cual sacaban o se extraía la posibilidad de hacer eso. Ante el triunfo de esto y una cosa increíble que había sido el gran progreso, Bayer lo incentiva, él incentivado por la ayuda que le había dado el padre, intenta resolver uno de los grandes problemas de la humanidad, que era que en aquel momento, cuando el dolor era extremo y no había ninguna otra cosa para curar a una persona, se usaba la penicilina. Bien. Claro, el problema era que la penicilina era extremadamente adictiva y sufrían otras consecuencias graves, digamos. Este científico intenta hacer lo mismo que hizo con el ácido, intenta hacerlo con la penicilina. Que sacarle esa parte mala. Claro, exactamente. Cosa mala. Entonces empieza a hacer pruebas y el 21 de agosto de 1897, vale decir 3 meses después de que crea la aspirina, en la misma persona, el mismo científico, usando el proceso de acetilación, esto tengo que leerlo porque son términos muy claros. Usado en la morfina, activa el ácido, lo mezcla y crea un subproducto que él decía que no tenía la complicación de ser tan adictivo como la morfina. ¿Sí? Decía, claro. Como la penicilina. La morfina, me confundí, la morfina. La morfina, bien. la morfina. Claro, pero la morfina sí, la morfina, perdón. Claro. Bueno, no tenemos alguien que sabe medicina. ¿Viste? No, claro. Disculpa. Sí. Gracias, Guille. No, está bien. No, que ver. Porque pero está bien. sí, la morfina te da ganas de eso, de seguir consumiendo, pero la penicilina no, porque hace mal. Sí, claro. Bien. Entonces, mezcla usa el proceso de acetilación, mezcla la morfina con la misma sustancia, la calienta durante horas y de esa mezcla sale un polvo blanco, incoloro e inodoro que era mucho más rápido en cuanto a curar el dolor, y él decía que no había problemas secundarios. No hay consecuencias, no hay secundarios, claro. Esto lo prueban en los mismos operarios de la fábrica, macanudo. O sea, vamos a hacer la prueba con los muchachos que laburan ya que están ahí acá. está el testeado en empleados. Y con los mismos químicos. Mira. Hermoso. Ya que laburan para mí. O sea que tenían confianza ellos en lo que estaban generando, No, si él, lo probaban. O sea, porque no sé qué más tenía ¿Que confianza. ustedes en su laburo nunca le hicieron probar cosas? No. Yo no probé la cárcel todavía, por ejemplo. Claro. Fuiste rápido. Entonces, bueno, los operarios y la gente que lo prueba dice que aparte de la curación que producía, el efecto curativo que producía, también daba una sensación de euforia, el medicamento, y una sensación laburaban de como locos. entender de que nada era imposible, que podían hacer cualquier cosa que quisieran hacer, y superaban la depresión. Mirá. La misma Entonces, morfina con el proceso Claro. de Este acetilación. polvo blanco, claro. Entonces, el jefe de venta de Bayer, al ver esto, dice que la droga es una cuestión que convierte a alguien en un héroe, es una droga heroica, Claro. y le pone como nombre heroína.
Mirá el nacimiento de la heroína. Porque es un Eso no héroe. lo sabía, la verdad, un crack. Entonces, mujer. pero es femenino. Claro. Sí. Entonces, ¿Y los varones qué efecto le hacen? Es una entonces, polva. 3 meses después de la invención de la Se aspirina, murieron todos. el mismo químico crea una pastilla o un jarabe para tos, porque tenía varias presentaciones, que decía que era absolutamente, que no generaba pasaba. adicción, que no tenía problema. Sacaba el catarro, ¿no? Este jarabe para la tos era la heroína. Mira. Les dio heroína ¿Viste? para Entonces, la tos. Y le damos a los chicos nosotros el jarabe. No, era muy crack. Espero igual, que hayan cambiado porque algunas si en 3 cosas. meses hizo eso. Bayer, les dije que le iba a contar una historia de terror. Este era Ni siquiera Albert empezó. Hoffman, ¿no? Uy. ¿O no? Sí. Bien, seguimos. El principio, Bayer lo lanza como una campaña global. O sea, hace un escándalo terrible y lo lanza en todas partes del mundo y justamente Dresden expande la heroína por todas partes, la da de manera gratuita en hospitales, a médicos, a gente, e inclusive hay una campaña global donde, por ejemplo, mostraban una madre con una cucharita dándole al hijo para la curación de la Ay, tos. no te lo puedo creer. Y Para la la tosecita. expansión de la heroína es masiva a nivel mundial. ¿sí? Entonces, Y masifica obviamente todo. Bayer empieza a recibir ganancias impresionantes por esto. Todo el mundo quería. Y claro, todo el mundo quería, y cuando pasan algunos años de eso, la gente empieza a decir, sí, está todo muy bien, le dice, pero hay gente que vende el auto, vende la casa, deja de Para seguir trabajar para comprando. poder seguir comprando, y la tos se le No. pasó hace 30 años. Claro. Claro, Y quieren tener tos. Claro, y empiezan a aparecer La adicción. la adicción, empiezan a aparecer la gente con síntomas de la piel azulada y todo el problema que trae la heroína es grave, inclusive Parecen mortal. zombies, todo, claro, sí, se exactamente. vuelven- Entonces, sí. Porque sigue pasando, o sea. Sí. Pero no para la tos ahora. En ese No, momento ahora era como se sabe que no es para la tos. Y Bayer, lejos de hacerse cargo del tema, estamos hablando de que Bayer vendió esto como 20 años, como Claro. un jarabe para la tos. O sea, fue una cosa espantosa, Claro. porque vendían millones de dosis en toda parte del mundo y la empresa lo seguía vendiendo, aún entendiendo perfectamente lo que estaba pasando. O sea, yo creo que esto sí es una historia de terror, porque es un desastre, y una historia de terror real, sin monstruos y sin fantasmas. Bueno, el monstruo sería... Claro, pero sería un monstruo que podés ver, digamos. que podés Pero el de empezar a marketing contar. era muy bueno. Pero qué entonces. inteligente el tipo. En 3 meses hizo una heroína. Igual mezcló dos cositas como... un poco, No sé, cualquiera lo hace. hizo el arbolito con el Claro. morfina y después... Bueno, hizo con el pero chico. tuvo la suerte y desgracia de Claro, crear dos tal cosas, cual. una Claro. espectacular y la otra terrible. Inclusive Para el empezaron que- a vender la heroína y sugerían que el uso podía ser para curar el asma, la Mirá. bronquitis, la tuberculosis e incluso para los cólicos menstruales. Mirá, Un desastre. más Nada que propiedades que la aloe vera Usaba tenía. pa' cualquier cosa que Pero se les nada que ocurra. ver. Bueno, pero... Era una excusa para usarlo, ¿viste? Claro, Si no, vos sé que tengo aparte cólicos. el eslogan de la campaña decía seguro para niños. No, un montón. Como la aspirineta, bueno. Una cosa La así. aspirineta es un anticoagulante, no podés tomarlo. Claro. desde- ¿Y a cuántos Claro, años qué se lo manera, daba a claro, los la por eso niños? aspirineta la- cuando la era toma chiquito. gente. Sí, Riquísimo. yo también. Sí, era es riquísima. re preocupante porque Riquísimo. no, está re mal tomar eso. La novalgina la... No se da, no se da No sabía más. que estaba mal. Sí, está re Sí, está mal. mal, no se llama. Ahora se le da a gente adulta mayor, pero justamente Por para el cuestiones de tema, los claro. ACV y eso. Sí, Se le da, claro. pero por ejemplo, antes de una cirugía lo tenés que cortar más o menos Claro. una semana Sí, antes. sí, porque si no se va en sangre. Exacto. Claro. Bueno, ya. Bien, ante todo esto, pasados los años y aumentando el problema, se hace una campaña general donde denuncian a Bayer y le hacen todo un problema. Y Bayer, en cambio de salir a la calle a dar una disculpa pública o a retirar el producto inmediatamente de la venta, lo sigue vendiendo. Y A usted, drogadito, no le hago caso. Jay Driscoll, Sí. que es el jefe, digamos, Sí. de comercialización de Bayer, hace una campaña agresiva diciéndole que el problema era que los médicos no sabían administrarla, que la estaban Que administrando la dosis mal, estaba mal. Muy buena claro, o defensa. que estaba mal dada, o que Hubiera hecho el las servicio. personas no tenían la moral y la convicción mental para poder dejar el tratamiento cuando ya no era necesario. O sea, la Claro. culpa no es mía. Porque ahora vos Digamos decís... una Claro, cosa así, se ¿no es tendrían que cierto? haber fijado. Claro, ahora Claro. ves a alguien si es un adicto. En ese momento no era un Claro. común decir, che, es un adicto o algo Claro. así, ¿no? Entonces, Exacto. De hecho, vendían la heroína Sí. como la cura para alejar a los adictos a la morfina de la morfina.
Es buenísimo. O sea, si vos te querés curar de tu adicción a la morfina, toma heroína. Claro. Hermoso. Pero te olvidabas de la... Estamos salvados. Claro. De la morfina. O sea, la morfina no. Allá arriba la tenía. Claro. Ahora tendrías que crear otro medicamento para olvidar la heroína. Claro, iba así, de medicamento en medicamento. Sí, el psiquiátrico tenían que tomar el psiquiatra. Bueno. Bien, en 1910 habían pasado Revolución de Mayo. montones de años. No. Los informes negativos sobre la heroína y la destrucción ya eran posibles de mantener. Pero Bayer, en cambio cuando ya estaba todo destruido y la gente se quejaba, en cambio de retirar, en cambio de seguir retirando el producto del mercado, siguió vendiéndolo en países con menos restricción médica, en países con menos información. Mundo. Sí, no sé si el tercer mundo, pero llegaba a lugares donde en cambio de ir a Europa o a Estados Unidos, donde había más regulaciones, en los países un poco más descubiertos, digamos, de la cuestión, empieza a hacer eso. En ese momento muere el químico que inventó o que creó estos dos medicamentos, un medicamento, decirle la heroína, una forma de decir, muere droga. sin preso. No, porque él en realidad no hizo absolutamente nada malo, creó una sustancia. Después la administración de la sustancia y la venta no era otra cosa. De él, claro. Y en ese momento surge en Bayer un nombre nuevo, que es el de Karl Dreisberg. Este hombre es el nuevo jefe de venta y la nueva cara visible, quien toma el conflicto de Bayer y sigue vendiendo y lo convierte de una desgracia en una cuestión más avanzada y sigue para adelante haciendo callar a los críticos y haciendo campañas para desmerecer médicos y todo lo demás. De hecho, la heroína se sigue vendiendo como un medicamento libre, sin receta y sin nada, hasta 1913. Mira. ¿Qué épocas? 1913. Mucho. Lindo año ese. Podríamos decir, bueno, Bayer, una empresa que suponía que trabajaba para la salud, para esto, para el otro, y qué sé yo. En 1913, cuando esto ya era imposible de seguir manteniendo, pero ya eran todos ricos, vivían en mansiones, habían una fábrica, un poquito habían la hecho fortuna. millones y millones de euros o de dólares o no sé de qué en fortuna, y todos sus miembros eran absolutamente millonarios y ricos. Llegamos a 1914, donde lamentablemente el mundo enfrenta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, Europa estaba casi por estallar, digamos, y dentro del conflicto bélico, los ingleses tenían bloqueado la sal que venía de Chile y que servía para formar el explosivo, para hacer balas y para hacer camiones. Entonces, al bloquear la entrada de Chile de esta sustancia a través de los ingleses, los alemanes, o el Kaiser, tenía la máquina bélica más importante de Europa en aquellos momentos, parar absolutamente, porque no tenían uno de los químicos necesarios para fabricar municiones y balas. Entonces, Karl Dreisberg, el genio de Bayer, ve una nueva beta. Se le ocurrió una idea nueva para ganar plata. Claro. Y deja de fabricar aspirinas y deja de fabricar heroína, al menos públicamente, escala, digamos, públicamente. Claro. Y colabora, va a hablar con el gobierno y le dice: nosotros... con el gobierno alemán. Con el alemán, por supuesto. Sí. Nosotros vamos a ayudar en esta causa, vamos a ayudar al gobierno, necesitamos fondos. Mira. Entonces cierran la producción, y donde antes se fabricaban aspirinas, empiezan a fabricar, se llenan los tanques de tolueno y de ácido clorhídrico y de todas esas cosas químicas y porquerías, y se dedican a la fabricación masiva de gases tóxicos para la guerra. Gases tóxicos. Yo le caía bien todo. Ayer pasó. Eso sigue existiendo, perdón la pregunta. ¿Qué cosa? La empresa existe. Sí, existe. Sí, ahora es si es agro es Bayer, mira, un lindo eslogan. Porque también está en el agro. También está en el agro. No sabía yo. O sea que de pasar a investigar y crear supuestos medicamentos, ahora se dedicó a gases tóxicos para el gobierno de Alemania.
que les hacía falta un poquito de gas. Bárbaro. Claro, aparte hay una cuestión muy importante. Carl Druesen seguía probando químicos y cosas. Él vivía en una villa palaciega dentro del complejo Bayer, ¿sí? Dentro de la fábrica, de la empresa, y los operarios estaban a, no sé, 200 metros manipulando materiales pesados, ácidos, venenos y yo qué sé, gases, sin ningún tipo de protección y sin nada, y sin él preocuparse, digamos, porque tengan protector nada más. Claro, entonces bueno, en Ciencia agosto, para la buena vida. en agosto de 1914, Bayer oficialmente se pone en colaboración con el Kaiser, con la empresa, con el gobierno alemán, para ayudarlos a trabajar en la guerra, digamos, y poder ayudarlos en eso. Y el 22 de abril de 1915, en Ypres, Bélgica, un lugar que estaba dentro de la guerra, en una tarde que parecía soleada y tranquila, según cuenta la historia, el ejército de los aliados veían que los alemanes no reaccionaban, que de la frontera alemana no había ataques, no pasaba absolutamente nada, y no estaban entendiendo mucho qué era lo que estaba pasando. En un momento, habiendo sol y buena visibilidad, empiezan a haber una especie de neblina o de gas. Mira. Que se empieza a disipar sobre el suelo y empieza a venir hacia donde ellos estaban ubicados. Claro. ¿Sí? Se repicó. En el momento que llega a las fronteras francesas y belgas, los soldados empiezan a sentir un ácido en los ojos, que les estaban carcomiendo los ojos, y empiezan a expulsar sangre por la boca, porque bien. lo que estaban lanzando era ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico expandido en el aire hacía que entrara en los pulmones de los soldados, y combinado con la humedad de los pulmones formaba ácido clorhídrico y carcomía y destruía los pulmones desde adentro. Entonces los tipos estaban... Y en esa tarde, por primera vez, Bayer, junto con el ejército alemán, logra matar 6.000 soldados en 3 minutos sin disparar una bala. Una sola bala. Todo con gas. Wow. Todos con gases. Y, por supuesto, esto no fue solamente eso, sino que Bayer después hace una escuela para los comandantes del Kaiser, los comandantes alemanes, donde les empezaban a ver la dirección del viento, cómo expandir el gas, cómo manipularlo, cómo poder saber cómo hacer todas estas cosas para que las personas pudieran manejarlo sin tener este tipo de cosas. El problema de esto es que el cloro era muy fácil de detectar. Una vez que se empezó a expandir por todas partes, los enemigos de ellos empezaron era muy fácil de oler porque parecía lavandina en muy alto porcentaje. Crearon un gas nuevo, ¿sí? Que lo bautizaron como gas mostaza. Este gas era entre amarillito y verde, por eso el color, el nombre, y era inodoro, no tenía olor a nada. No percibías que estaba. No se percibía que estaba. Y la gente... el gas, lo que tiene diferencia con el gas es que el gas atravesaba la piel, no hacía falta respirarlo, y atravesaba la ropa. Donde el gas hacía contacto, tiene unas ampollas increíbles, la piel se descomponía, se podría, y la persona se iba muriendo de a poco, descomponiendo el cuerpo, y esta muerte podría durar durante meses. Claro, ahí hay muestras bastante sufrimiento. horribles. O sea que era mortal. Y en el medio de estos dos, gases crean un tercer gas que lo que hacía era entrar dentro del organismo y como prenderlo fuego, como quemarlo desde adentro. Claro, nadie se da cuenta. El tema es que Alemania logra, por primera vez en la historia del mundo, junto con estas empresas, porque no solamente trabajaba Bayer, sino que había 4 o 5 empresas químicas puestas de acuerdo para ayudar a Bayer, pero Bayer a la cabeza y manejando una fortuna incalculable, porque quien manejaba prácticamente la guerra de la parte alemana eran ellos. Claro.
¿sí? Entonces ya tenían sus propios gases, los distribuidores, la gente preparada para enviarlo y todo lo demás, y generan 3 gases que son letales y están considerados como la primera arma masiva de destrucción masiva, antes por supuesto de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que eso fue en la Segunda Guerra, a nivel mundial, a nivel global. Mira vos. O sea que esta empresa empezó siendo una empresa de vender tinta, pasó a crear la heroína, y no solamente a crear la heroína, sino que después, cuando ya no pudieron venderla más, empezaron a crear gases para aprovechar la guerra. una situación bélica para generar un nuevo elemento de comercialización que terminó siendo un arma letal y masiva utilizada. Y sigue estando. Sigue siendo, claro. No puedo creerlo. O sea... de hecho, la ironía de esto, o la loca cuestión, en una segunda parte voy a contar eso, pero volvió a... Bueno, no importa. Si no te adelanto lo que ya estaba pasando, ¿no? Pero bueno, el problema es que cuando lanzan esa primera tarde, que mueren estos primeros enemigas, Drysclins va al lugar a ver qué había pasado con el gas. Él quería comprobar el sitio. Si había funcionado. Claro. Bueno. Y hizo el comentario de que toda esa muerte era mucho más humanitaria que la muerte que podía haber tenido un soldado al explotar una bomba o una bala al destrozar un órgano. Que estaba haciendo un bien a la humanidad porque la guerra iba a durar menos gracias a la inversión de él. Y los muertos iban a sufrir menos a la hora de morir. ¿Vieron la peli del niño de pijama rayas? No la pude ver. ¿No? Bueno, mírala. Es espectacular. Ajá. Bueno, cuando entran a la cámara de gas, ¿sería más o menos esa muerte? Ese gas... No vi la película. Escucha, la cámara de gas que después se utiliza lo vamos a charlar en otro capítulo. Claro. Bien, perfecto. Es eso, entonces. De hecho, también son los creadores de eso. Bueno, eso para después. ¿Así cerramos? No, eso me hace yo. DJ, ¿o te falta algún dato más de este primer capítulo de Bayer? Increíblemente, Alemania pierde la guerra. Claro. Parece una cuestión de loco, pero con todos los gases y todo lo que tenía, Alemania pierde la guerra. Bayer se le venden todos los activos. De hecho, ahí un poco lo que vos preguntabas, la subsede la subsede que estaba en Estados Unidos es comprada por otra empresa con el mismo nombre que fabrica aspirinas de manera paralela a Bayer, pero sin tener nada que ver con Bayer durante décadas. Claro. O sea, el lugar se vendió como botín de guerra, una empresa lo compró y empezó a fabricar aspirinas. Claro, ahí me sacaste la duda, sí. Pero no tenía nada que ver con Bayer de Alemania. Claro. Bien. Si no en Estados Unidos. Pero sí respetaron el nombre aspirina, indudablemente por la campaña. Por la historia que ya tenía. Bien, lo último ya la droga, la aspirina, ya sería. Sí. Claro. Igual acetil, ¿cómo es? Sí, no me acuerdo. No, bueno, bien. Lo último. Dresden toma, en ese momento cuando se pensaba que estaba todo perdido, que Bayer estaba arruinada, que iba a ir todos presos y qué sé yo, toma una decisión global y que cambia el curso casi de cómo ver la comercialización de una industria a nivel global en el mundo en pleno siglo XX. ¿Qué hace? Llama, él dice, la competencia entre nosotros, ahora que se termina la guerra, entre todas las empresas de química, es imposible, porque nos vamos a matar entre nosotros y los de afuera nos van a liquidar. Entonces llama a todas las empresas químicas alemanas que habían ayudado en la Segunda Guerra, que a comentarlas son Bayer, BASF, o después nosotros lo conocemos como BASF, después fabricaban... agroquímico para el... Exactamente. Josefs, AXA, Dresden Electron y Bayer Myler. Esas 6 empresas son las que hicieron juntas todos los gases para esto. Bayer los junta a todos, hace la primera multinacional, la primera multiempresa, se hace dueña de media Alemania y empieza a manejar todas las cuestiones de la venta de todo lo que fuera químico dentro de Alemania. Si vos eras alemán y vivías más o menos para esa época, el té que vos tomabas lo hacían ellos, los químicos que usabas para el fertilizante lo hacían ellos, la ropa con la que tenían lo hacían ellos, todo le pertenece a todo. Y de ahí hay una segunda parte de Bayer que lejos de estar destruida se convierte en algo mucho más monstruoso que vamos a contar en la segunda etapa de esta nota.